Bienvenidos a Innovadores al Fin del Mundo, el podcast de innovación, donde compartiremos conocimiento, experiencias y tendencias para crear una cultura de innovación desde el fin del mundo. Aldea Cowork te acompaña en tu proyecto. Arriendo de salas, oficinas, domicilio tributario, desarrollo, incubación y mentoría para tu empresa con el patrocinio de Corfo. www.aldeacowork.com. Bienvenidos a nuestro podcast Innovadores al Fin del Mundo, como siempre desde Aldea Cowork, junto con Mentores de Impacto y Austral Incuba. Y como siempre nos acompaña nuestro amigo Ricardo Icarte. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te va? Bien, César. Un gusto de nuevo de hacer esta otra parte del resumen de nuestra temporada, que estuvo cargada de diferentes contenidos, opiniones de nuestros interesantes invitados, así que hoy día ya el segundo capítulo y final para cerrar este año bastante bueno en términos, digamos, de podcast, de lo que logramos comunicar, pero sabemos toda la situación mundial que está pasando todo el mundo, así que dicho eso. Así es. Bueno, una de las cosas que tú, ya que hablas del mundo entero, si bien este podcast está enmarcado dentro del programa Hazlo en Osorno, que apoya Corfo junto a Aldea Cowork, Mentores de Impacto y Austral Incuba, no solamente nos escuchan en Chile, y eso a nosotros nos ha sorprendido gratamente. Y voy a nombrar en este momento todos los países donde se escucha este podcast, que es, bueno, aparte de Chile, obviamente, está Estados Unidos, Irlanda, Colombia, Argentina, los Países Bajos, Suecia, Australia, Alemania, México, Ecuador, Venezuela, Francia, Singapur y Panamá. Así que de todos esos lados están a la escucha de todo lo que está pasando con este ecosistema de emprendimiento e innovación en Chile y desde el fin del mundo. Así que, ¿qué te parece eso, Ricardo? Sí, o sea, impensado de cuando empezamos el primer capítulo piloto del podcast, donde estábamos viendo si prendía o no el podcast. Parece que prendió. Entonces estamos con todos esos países súper buenos. Entonces nos escuchan en diferentes lados. Creo que va a ser un aporte, en definitiva, toda la temporada de capítulos, porque hay cada cosa para cada etapa a veces del emprendedor. Puede ser la motivación, la metodología, cada una de las etapas creo que va a ser muy recomendado, incluso para nosotros que formamos innovadores en Austral Incuba, quizás volvamos atrás y repasemos y recomendemos algún capítulo en específico. Así es, bueno, y uno de los invitados que se repite en este capítulo de resumen es Pedro Pineda, CEO de Fintual, y vamos a partir escuchando algo que quizás no es tan motivador, que es más bien un golpe al mentón, que es cómo hay que enfrentar el fracaso como emprendedor, que no es algo tan grato, pero que es bastante habitual, y que la mayoría de los emprendedores exitosos, que vemos en diarios, en revistas, con hoy día millonarios, en algún momento tuvieron que enfrentar el fracaso también. Así que vamos a escuchar lo que nos dice Pedro Pineda acerca del fracaso. Yo pienso que el miedo al fracaso es el miedo al que dirán. Entonces, uno vive mejor y vive más tranquilo cuando te importa cada vez menos lo que dicen de ti. Entonces, yo creo que el mindset que recomiendo es, piensa que tenía 80 años y actúa así. Porque cuando nosotros tengamos 80 años, nos va a valer todo. O sea, no nos va a importar lo que piense el vecino, no, porque son nuestros últimos años y los queremos aprovechar. Entonces, creo que es un buen ejercicio así ya. Imagínate que tengo 80 años, ¿cuál es mi actitud de 80 años? Uno tiene más desparpajo, no sé si se han dado cuenta, la gente que es jubilada mete conversa todo el rato, y uno que es joven del sur es más miedoso, le da vergüenza hablarle a la chiquilla. Un tata de 80 va y le habla a todas las señoras, muy introvert. Entonces, creo que no hay que tener tanto miedo, y en el sur nos pasaba mucho al qué dirán, te fue mal, o reírse de ti. Creo que eso te va a servir para que no te duela y te preocupe tanto cuando fracases, porque vas a fracasar. Todos hemos fracasado. A mí se me ocurrió arrendar un avión para ir a Sudáfrica cuando fuimos al Mundial y fracasé, no me resultó. Pero lo pasé súper bien, aprendí, y en el camino conocí mucha gente valiosa. Entonces,
creo que no es tan grave, no hay que tomárselo tan a pecho, y hay que pensar que uno va aprendiendo cosas que en algún momento te van a servir y te van a decir, ahora soy mejor emprendedor porque ya me equivoqué una vez en mi contrato con un abogado, me equivoqué en la relación con mi socio, ya sé cómo hacer las cosas. Entonces, si te sale la primera, genial, increíble, súper, pero lo más probable es que no te frustres. Y teníamos a Pedro Pineda con sus particulares formas de ver las cosas, y obviamente que ese miedo que uno tiene que perderle al fracaso, muy bien explicado por Pedro. Básicamente en Chile no es tan bien visto el fracaso. Entonces, si estamos en este mundo de innovadores y de empresas que son dinámicas, tenemos que acostumbrarnos a que ese fracaso también le dé un valor al crecimiento tanto del emprendedor como de los negocios que uno va haciendo. Así que es un aprendizaje súper importante y que en algunos países atribuyen un gran valor al fracaso. Sí, así es. Hay todo un tema, por lo menos en Chile, de prejuicio social referente al fracaso. Ahora, en este caso de los emprendimientos, como tú bien lo dices, es parte de la experiencia, o sea, es como parte del currículum. El problema es no tropezar siempre con la misma piedra. Sí, que no nos quede gustando el fracaso. Claro, que no nos enamoremos de la piedra. Así que, pero bueno, y otra de las cosas que también escuchamos dentro de los podcasts es que es mejor fracasar rápido y barato. Así que es también parte de eso. Ahora, ¿por qué fracasamos? Bueno, pueden ser variados los factores, pero hay uno clave que hace un muy buen análisis, Tadashi Takaoka, gerente general de Social Lab, acerca de que a las startups les falta método, y es súper interesante lo que él dice, así que los invito a escuchar. Yo creo que en Chile falta mucho método, o sea, hay un tema de mercado, obviamente, 18 millones de habitantes y todo lo que ya sabemos, pero hay un tema de método. Yo cuando me encuentro con gerentes de emprendimientos que ya llevan un tiempo, que han sobrevivido, que han crecido, y converso con ellos, claro, como que no hay claridad sobre temas tan básicos como la estrategia, que es una estrategia, que separa. Yo soy un poco pegado al método sin querer ser particularmente académico, ¿sí? En la universidad no me definiría como un académico, soy más práctico. Pero sí, debo reconocer que cuando ejecuto soy muy como casi de receta. Cuando la primera vez que la gente como que me cachó fue cuando a los 25 años salvé Club de Innovación, que venía quebrando. Y fue método, o sea, fue 100% pasar del libro así de innovación a aplicarlo a la práctica, y súper ordenadito y disciplinado, porque no podía confiar en mis instintos, pues si tenía 25 años nunca había mandado a nadie. Y eso salvó la empresa, no te voy a decir que se convirtió en un unicornio ni mucho menos, pero sí salvó la empresa, y eso es estrategia. Entonces me pasa mucho que para mí el desafío número uno es método, y el emprendedor tiende a menospreciar el método, menospreciar el proceso, menospreciar desde el estado de resultados hasta el tema. Pues, obviamente hay casos y casos, no digo que el 100% de la gente sea así, pero es un caso que se me ha repetido, y tú lo notas por cómo toman decisiones, porque ponen prioridad en temas que no son prioridad, porque toman malas decisiones técnicas en ciertos puntos, o terminan quebrando porque nunca se dieron cuenta que tenían vacíos financieros que se le cayeron encima súper grandes. Entonces, cuando tú miras empresas como Corner Shop o Fintual, que para mí son como los referentes de este tema, y tú hablas con los gerentes generales, no son cabros motivados que creyeron en sus sueños y siguieron para adelante. Son súper estructurados, son súper estructurados. Realmente son tipos que conocen muy bien y toman decisiones estratégicas, como Corner Shop, que tomó la decisión estratégica que no hay área de TI, porque todas las áreas son de TI, en recursos humanos y un desarrollador. Bueno, ahí pasaba Tadashi Takaoka. Yo personalmente estoy muy de acuerdo con su forma de plantear el tema del método. Yo lo he conversado abiertamente con otras personas en el ecosistema. De hecho, es casi como, no sé si un mal, pero son falencias que tenemos los latinoamericanos. En algún momento lo conversamos también con Fernando Franco de San Francisco, de Puente Labs, que en definitiva falta método de los emprendedores para que puedan lograr y sortear ciertas etapas. Hay un conocimiento que necesitamos tener la startup o los emprendimientos dinámicos para afrontar ciertos desafíos, llegar a cumplir las metas y pensar en grande también. Así que muy de acuerdo con esa falta de método, y que muchas veces no se toma en cuenta por
no ser tan, digamos, no llevar al pie de la letra ciertas cosas. Nosotros sí nos gusta practicarlo harto en Australia y en Cuba y lo reforzamos siempre, que es parte de nuestra metodología también. Así es, bueno, una cosa es el método y otra cosa también es que son las capacidades que tiene uno para hacer ciertas cosas. O sea, no todos, creo, tienen la capacidad para emprender. Como lo comentábamos también en el capítulo resumen anterior, hay cosas de formación, que tú puedes ir a la universidad y aprender ciertas cosas, pero también hay cosas que están relacionadas más con las habilidades blandas que no siempre la tienen todas las personas y que ahí ya es mucho más difícil el poder generar esas capacidades en cualquier persona. Y quien nos comentó acerca de esto fue otro también de los tremendos invitados que tuvimos este año, que fue Pablo Zamora, uno de los cofundadores de Not Company, una de las startups chilenas más exitosas durante este 2020, y nos comparte una crítica acerca de los emprendedores. Así que los invito a escuchar a Pablo Zamora. Yo creo que el emprendimiento tiene grandes ventajas y notorias desventajas. Porque, y yo también he sido bien majadero con poner esos temas sobre la mesa, porque en el fondo, lamentablemente en Chile nos vendieron a nosotros el cuento que nosotros somos un país emprendedor. De hecho, hay algunas personas que yo mantengo una distancia desde el pensamiento lógico detrás de las aseveraciones, que dicen que nosotros tenemos un gen emprendedor. Es como el chileno ladino, que nos decían, el roto ladino, que es capaz de venderte un gato por liebre y salir jugando. Todas esas patrañas para mí son bien nefastas, porque lo que te hace es que cualquier persona se sienta capacitada para claudicar a sus empleos regulares y iniciar un camino que, si tú no tienes el conocimiento adecuado, no tienes el acceso a la red adecuada y no tienes el financiamiento, eso probablemente termine en una precarización laboral. Entonces, cuando tú estimulas el emprendimiento, pero no tienes agua en tu piscina, es muy probable que tú fracases, por un lado, que te dicen las compañías tienden a fracasar, sí, pero cuando las personas dependen de su vida, la alimentación de su hijo, porque quieren iniciar un negocio, porque se convencieron de que partir sin empleador es la mejor opción y no cuentan con todo ese set de herramientas, lo que nosotros vamos a terminar es como la misma migración campo-ciudad que tuvimos en los 50, vamos a tener una migración empleos regulares versus empleos precarizados o empleos no reconocidos. Y eso es porque todas estas compañías, como la compañía que yo fundé, como otras compañías de super chora, están fundadas por gente que tiene cierto grado de conocimiento, acceso a capital, están insertos en un mundo, llevan algunos años dando vueltas en el ecosistema, por lo tanto, esa credibilidad que te da muchas veces las ventas, a un emprendedor se lo da su pedigrí, ¿cachai? Y cuando tú no tienes el pedigrí desde el punto de vista de que tú ya has demostrado que has hecho en parte cosas choras antes en tu vida, que le es atractivo a ese ecosistema, tú no cuentas, no vienes de una familia de elite, no te formaste en un colegio privado, y tú finalmente tu mayor aspiración es ir a hacer Cotec, el crecimiento de esa compañía va a ser infinitamente más lento que una que sí tiene todos esos accesos. ¿Te fijas? Entonces, creo que el emprendimiento tiene que ir de la mano con el crecimiento del país. Sí, solo sí, demos las condiciones para que esos negocios sean exitosos, ayudemos a las personas a formarse, cambiemos las mallas curriculares de las universidades. Hay un esfuerzo ahora que me invitaron a participar de la Ingeniería 2030 de alguna universidad, donde están por fin mirando con otra óptica cómo miramos las mallas curriculares para poder ayudarle a desarrollar herramientas que ellos les permitan vislumbrar negocios potenciales con impacto social, ¿cachai? Entonces, nosotros no perdemos de vista que no es hacer plata por hacer plata, porque la mayoría de la gente no hace plata, ¿cachai? La mayoría de la gente se paga sueldo. Simplemente como dato, de acuerdo a la Fundación Sol, el 75% de los emprendedores en Chile, reconocidos como emprendedores, ganan menos del sueldo mínimo y tienen un empleado. Bueno, ahí pasaba Pablo Zamora con esta visión, digamos, de profunda, digamos, de cómo es el emprendedor, cómo es en Chile el emprendedor y que justamente todos no deberían ser parte de eso por ciertas condiciones. Entonces, creo que hay que tener ojo, que a veces no nos gane tanto la motivación y que tengamos herramientas para meternos en este camino emprendedor, que no es fácil, y que obviamente él habla también de que esto no se transforme en un empleo precarizado, digamos. Entonces, creo que muy buena opinión en ese punto que toca Pablo y que debemos considerar todos a la hora de emprender un nuevo camino, un nuevo rumbo en este camino del emprendimiento.
Así es, y una de las cosas y una de las críticas también, que no solamente hace Pablo, sino que hace mucha gente, en que por lo menos el chileno, vamos a hablar en este caso del chileno, que muchas veces cree que se la sabe toda. Entonces, no siempre escucha o se deja acompañar por alguien que le pueda mostrar el camino. Y Pedro Pineda nos hace una profunda reflexión acerca de las mentorías y cuál es la verdadera importancia que puede tener para cualquier emprendedor o director de cualquier empresa o negocio el poder escuchar a alguien que ya pasó por ese camino. Así que los invitamos a escuchar a Pedro Pineda y su visión acerca de las mentorías. ¿Qué piensas tú de la mentoría? Yo sé que eres mentor de Startup Chile, pero tú también donas tu tiempo. Sé que por ahí un día a la semana estás en eso. ¿Qué te parece la mentoría? ¿Has tenido mentores también tú? ¿Qué valor le ves a la mentoría? Yo le veo harto valor, para ambos lados. O sea, yo soy mentoreado, converso con CEOs que yo admiro, trato de conversar y que me regalen su tiempo periódicamente. Entre ellos el CEO Corner Shop, que para mí no conozco a todos los CEOs de Chile, pero de los que conozco, el mejor. Y también tengo reuniones todos los lunes con alguien de estrategia, que me ayuda en estrategia. Hablamos 1 hora y media de la estrategia de Fintual toda la semana. Y me toca gente que quiere que yo le dé mi opinión. Y eso, claro, efectivamente todos los lunes hay un link ahí que la gente se puede inscribir y yo le dedico 15 minutos los lunes a las 12. Está copadísima la gente, ¿eh? O sea, creo que la próxima hora es como en noviembre, pero en 2 meses más, pero al menos está ese espacio y está ahí mucho, Ricardo. De este año. Sí, claro. Están como en 2 meses más, pero al menos está la posibilidad. Y no puedo más, es muchísima la gente. Sí. Y entonces, uno sabe poco, pero tiene algunas cosas que uno puede decir rápido, sí, esto no, esto sí, esto no. Y a mí me sirve también para escuchar otras ideas. O sea, me sirve para cachar qué está pensando la gente, qué cosas de negocio nuevo hay. Entonces, yo también me veo muy beneficiado de hacer mentoría. Aprendo a la persona y aprendo a comunicar mejor, a ser un poco más empático. Creo que salgo ganando cuando la recibo y cuando la doy. Bueno, ahí pasaba Pedro Pineda. Yo muy de acuerdo con su opinión. Personalmente igual me toca ser mentor. Soy mentor de Startup Chile y uno en definitiva, cuando hace mentoría, no solamente está entregando conocimiento, también es un aprendizaje continuo. Entonces, bien Pedro lo ve de ambos lados, tanto de lo que se entrega y también lo que se recibe. Así que obviamente el dejarse acompañar es vital para el crecimiento de cualquier líder, sobre todo de empresa, que es muy necesaria en cada proceso. Sí, así es. Y bueno, una de las razones por las cuales también dentro de Hazlo en Osorno, uno de los actores relevantes de este proyecto es Mentores de Impacto, que es un servicio que hasta antes de este proyecto no existía en la ciudad de Osorno, así que creemos que es algo que, si bien es algo relativamente nuevo para muchos, es algo de lo que más agrega valor dentro de la gente que ya ha sido mentoreada. O sea, mucha gente reconoce el valor después que lo hace, porque antes es como un poco difícil poder dimensionar esto. Sí, ahora, de la mano de las mentorías, que es otro elemento tremendamente importante dentro del proyecto de Hazlo en Osorno, es el trabajo que se hace con la incubadora de negocios de la Universidad Austral, Austral Incuba. Y una de las personas relevantes dentro de la historia del ecosistema de emprendimiento en Chile, Roberto Musó, que nos acompañó también en uno de nuestros capítulos, habla hace un poco de historia de las incubadoras y el cómo hoy día están cambiando el foco dentro del ecosistema y cómo están dejando de ser, entre comillas, corfodependientes y se están abriendo mucho más al mercado. Así que los invitamos a escuchar esta reflexión de Roberto Musó. Originalmente creo que las incubadoras estaban constituidas con mucha buena voluntad. Estoy hablando de 15 años atrás, una cosa así, incluso más en el caso de algunas incubadoras en Santiago, y con poco conocimiento de emprender, porque estaban en manos de académicos, ¿cierto? Entonces, los académicos son muy buenos para
crear conocimiento nuevo y difundir ese conocimiento, pero no necesariamente para crear empresas que tienen desafíos prácticos a diario y un poco diferente. Entonces, difícilmente podían llevar esos académicos el conocimiento requerido para construir nuevas empresas a los emprendedores que lo necesitaban. Pero eso ha ido cambiando. Creo que paulatinamente se ha ido enriqueciendo el sistema. La propia universidad ha incorporado gente que tiene experiencia y los académicos han ido aprendiendo en términos generales de su propia experiencia. Ya las incubadoras no están basadas solo en experiencia teórica, sino que en experiencia real. Ha habido avances metodológicos y en eso las universidades son muy buenas. Ha habido una serie de resultados correctos y eso permite que las incubadoras empiecen a especializar y empiecen a agregar valor real. Ahora, creo que en ese sentido hay varias propuestas. Algunas propuestas tienen que ver con, mira, yo te acompaño, te enseño y te ayudo, pero en realidad no me importa tanto lo que te pase, porque yo me financio a través de un subsidio. Y hay otras que son muy potentes y es donde sí me importa mucho porque yo gano en la medida que te vaya bien y creo que esas son las que hay que buscar, ¿te fijas? Hay que buscar aquellas que están alineadas con el propósito del startup, porque de otra forma, bueno, no se cumplen todos los esfuerzos. Ahora, creo que lo que vamos a ver dentro de poco es que en este esfuerzo que está haciendo el Estado en general, porque las incubadoras particularmente se autofinancien, va a haber un impulso en el mismo sentido. O sea, cuando una incubadora se tiene que autofinanciar, en el fondo tiene que salir a buscar negocios. Y esa búsqueda de negocio tiene el mismo propósito que un startup. Entonces van a hablar un poco del mismo lenguaje y sus servicios van a tener que ser más competitivos, van a tener que empezar a colaborar con las empresas grandes en esta vinculación. Entonces soy muy optimista también en eso. Creo que nos va a hacer muy bien como ecosistema depender menos de los subsidios y más del valor creado. Bueno, ahí pasaba Roberto Musso, bueno, un vistazo a la historia, digamos, de cómo ha sido las incubadoras universitarias, sobre todo en Chile. Puedo hablar en primera persona de cómo estamos viviendo ahora los cambios en cómo funcionan las incubadoras. Hoy día también vamos a ser parte de salir a buscar estos nuevos clientes y que va a ser muy favorable para el crecimiento de todas las incubadoras, creo yo, que nos reafirmemos en el mercado y seamos un aporte en el mundo privado también. No solamente, como dices tú, dependamos de Corfo, sino que generemos nuevas iniciativas y que seamos parte de la construcción y el apoyo de estas startups, que vamos a estar muy de cerca en el crecimiento de ellos y que conviene a todas las partes. Así es. Mira, ya estamos casi terminando nuestro capítulo de resumen y tuvimos un invitado que también es de la casa, es sanpaulino, acá de la zona, de la provincia de Osorno, que es Edmundo Casas, fundador de Cowell, que es una empresa relacionada a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y soluciones tecnológicas, que hoy día tiene presencia en Estados Unidos, en Europa, en Chile obviamente, y en otros países de Latinoamérica, y donde nos entrega una definición y una explicación a nuestro gusto, y la elegimos ya casi para el final, casi magistral, de conceptos difíciles de entender en simple. Así que los invito a escuchar a Edmundo Casas acerca de inteligencia artificial. Voy a hacer una explicación bien simple de cómo opera la inteligencia artificial. Voy a tratar de ejemplificarlo. Imagínate que tú, por ejemplo, vas a un determinado lugar, a un parque de diversiones, por ejemplo, no sé, Fantasyland en Santiago o Disney en Estados Unidos, y tú como observador miras las personas que asistieron un determinado día. Tú viste que fueron papás, mamás, ciertas familias, niños, y tú a partir de eso construiste datos. Entonces, tú con esos primeros datos, lo que hiciste es, por ejemplo, en la fotografía de un día, tú analizaste y construiste una cierta información que te estableció un dato analítico, ¿ya? Es un dato que tú dices, mira, hoy día asistieron, por decir algo, 500 y tantas personas, tantos fueron mujeres, tantos niños, de más o menos tales edades, y tú sacas una fotografía de ese día, ¿ya? Y eso se llama analítica. Después, si yo eso lo repito muchas veces y lo hago en el tiempo, eso se pasa a llamar análisis estadístico,
¿ya? Y yo a partir de eso construyo estadística, ¿ya? Y con eso genero gráficos y empiezo a ver cómo se comporta un mes, cómo se comporta el año, ¿ya? Y por lo tanto, de la analítica yo paso a la estadística, ¿ya? Y después de eso, cuando yo tengo muchos datos que he recolectado, yo puedo colocar un equipo que haga ciertos análisis. Y con eso yo lo que estoy haciendo en el fondo es data science, ¿ya? Entonces paso a un proceso donde hago levantamiento del data science. Si yo solo empiezo a automatizar a través de modelos matriciales que son capaces en el fondo de por sí solos comenzar a aprender, yo ahí paso de data science ya a un proceso de machine learning, ¿ya? Y si ya el sistema de machine learning, que como tal, con esos propios algoritmos es capaz de resolver, ya pasa a una fase siguiente porque es capaz de aprender por sí solo o aprende a partir de una forma supervisada, es decir, que alguien le enseña, ¿ya? Ahí pasamos ya a un concepto de inteligencia artificial. Entonces uno podría decir que la inteligencia artificial se construye a partir del conocimiento de datos que después se automatizan, donde tú partes con la analítica, la estadística, después haces data science, del data science pasas al machine learning y del machine learning pasas realmente ya a lo que finalmente es la inteligencia artificial. Tú lo que te das cuenta es que en general muchas compañías ya están llegando al nivel de machine learning y algunas al nivel de inteligencia artificial. Hoy día podemos decir que en el fondo hay mucho de data science, mucho de machine learning, pero no tanto todavía de inteligencia artificial propiamente tal. Y tiene que ver con estas 5 etapas, digamos, de evolución que tienen desde los datos que se recolectan de un determinado entorno hasta que finalmente tú llegas al aprendizaje propio de una máquina que viene siendo la inteligencia artificial. Bueno, ahí pasaba Edmundo Casas con esa magistral clase resumen de inteligencia artificial, un concepto o una disciplina muy compleja, digamos, y que lo supo explicar en cada etapa de la inteligencia artificial, y obviamente que cada vez está más instalada en todos lados, así que se agradece la explicación y también la escogimos como una de las destacadas, porque igual repasamos temas complejos, pero justamente fue un aporte en tema de simplicidad para que se entienda esto tan complejo que es la inteligencia artificial. Así es, muy interesante lo que nos contaba Edmundo de cómo fue desarrollando desde el campo en San Pablo a hoy día estar presente en ciudades muy importantes en el mundo, trabajando con empresas como Tesla, por ejemplo. Un sanpaulino que logró crear su empresa y que, bueno, que gracias a un equipo y a socios muy especiales pudo lograr establecer este negocio que ya está a nivel mundial y con unas tremendas proyecciones. Y una de sus socias es justamente Alejandra Mustakis, y con quien queremos cerrar justamente este capítulo final de resumen y de este 2020, donde nos entrega un tremendo mensaje muy motivador para todos los emprendedores. Así que escuchemos a Alejandra Mustakis. El emprendimiento es igual que horas de vuelo, ¿ya? Entonces realmente si la primera idea no te funciona, no hay que rendirse, hay que ir por la segunda, la tercera, la cuarta. Si la primera no funciona, no hay que rendirse. El emprendedor es la persona, el campeón es la persona, hasta que encuentra el camino. ¿Se acuerdan de lo que partimos hablando? ¿Qué pasa con los emprendedores? El emprendedor es un gallo que tiene que sacar como el emprendedor es un guerrero, un gallo que va a ir y como donde sea va a encontrar el hoyo, la forma de ganar la guerra. La guerra se gana después de muchas batallas, y hay muchas batallas que uno pierde en el camino, ¿ya? Y esas batallas que uno pierde son parte de la experiencia y del aprendizaje, ¿ya? Y en muchos otros países del mundo eso es tomado como un gran valor de aprendizaje. Acá lo hemos entendido como un fracaso, que así no existe. Prueba de error, las equivocaciones son parte del camino. Mucho crecimiento, mucho aprendizaje, y por lo tanto también a todos los que esta crisis de repente les va a pegar fuerte, también contra el dolor del mundo. Yo sé que cuando estáis mal no es rico que te digan eso, pero dicen, no, pero claro, anda, pero ellos ya fueron capaces de crear algo y por lo tanto ya tienen mucho más conocimiento que alguien que esté partiendo de cero, ¿ya? Y sobre todo cuando te da mal uno aprende mucho, porque tenés que estar más ahí encima, te tocan cosas más difíciles, y por lo tanto esa experiencia tiene mucho valor. Bueno, y pasaba Alejandra Mustakis con esta final, digamos, el emprendedor muy
cargada de emociones, digamos, muy motivadora de cómo tiene que continuar el emprendedor. Así que agradecemos su como lo mencionamos antes, su pasión que entregó también en Acecho a todos los emprendedores y que se ve reflejada en esta parte de cómo opina el emprendedor. Así es. Bueno, tratamos de hacer un resumen, no tan extenso tampoco, pero quedaron muchas cosas fuera muy interesantes, así que los invitamos a todos a revisar nuestro podcast en las distintas plataformas para que puedan escuchar en detalle a todos estos grandes invitados y muchos otros más que quedaron en el tintero, que seguramente después iremos a hacer otro resumen quizás más temático, porque hay mucho concepto, mucha información que quisieron compartir con nosotros y que hicieron de este podcast un medio muy interesante y que hoy día se ha convertido también en un podcast de nicho. Nos escuchan en muchos lados, gente relacionada 100% al ecosistema de emprendimiento e innovación. Así que, nada, ya para terminar, agradecer como el de EcoWork, como Mentores de Impacto y como Austral Incuba, a Corfo también por el apoyo de este programa Hazlo en Osorno. Y nada, te dejo unas palabras finales, Ricardo. Bueno, yo muy contento de haber participado de este podcast, desde representando a las incubadoras igual, y obviamente mención especial a Carolina Torres, que nos acompañó en gran parte de estos capítulos, que ahora pronto, digamos, va a ser mamá, así que le enviamos unos saludos también de su aporte que tuvo en el podcast desde el lado de la mentoría, y repasar los temas del año que tuvimos, los inversores, digamos, desde el lado de las inversiones, startups destacadas, grandes personajes del ecosistema en todas las líneas. También tuvimos invitados internacionales. Esperamos seguir en esa línea durante el 2021 y también les puedo anticipar que se van a venir algunas sorpresas durante enero y febrero, digamos, antes del comienzo de la siguiente temporada. Seguramente volveremos a repasar algunos puntos o frases destacadas que vivimos en este podcast durante el 2020. Así que yo feliz de continuar acá en este podcast en la siguiente temporada y seguramente nos veremos pronto con más invitados. Así que un gusto igual, César, de compartir el podcast contigo. Así que esperamos vernos pronto también en la otra temporada. Muy agradecido de haber hecho esto. Así es, muchas gracias a ti, Ricardo, y también obviamente a Carolina, que participó de este podcast este año. Y agradecer a toda la gente, a todos los invitados que participaron. Bueno, como ya lo mencioné, al de EcoWork, a Mentores de Impacto, a Austral Incuba y a Corfo, quien apoya el programa Hazlo en Osorno. Así que nada, nos despedimos este 2020 y nos esperamos ver y escuchar el 2021. Así que este fue el último capítulo del año de Innovadores al Fin del Mundo. Chau, chau. Nos vemos, que estén bien. Este podcast es parte del programa Hazlo en Osorno, innovación escalable desde Osorno para el mundo. Proyecto apoyado por Corfo y cofinanciado por Aldea EcoWork, Austral Incuba, Mentores de Impacto y HDC Latinoamérica.